Buenas tardes. ¿Todos bien? Gracias a Dios que vencieron a Sabanás y no se quedaron en casa, que se antoja, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la vida y la salud que nos has regalado, por tu protección, porque podemos ver tu mano en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos escuchar tu palabra, queremos escucharte a ti, Señor. Queremos ser edificados por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables en el sentido correcto, Señor, que tú quieres dar a nuestra vida, Señor. Declaramos que nuestra mente y corazón es como la tierra fértil donde tu palabra es sembrada en nosotros y produce fruto hasta el 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta tarde es Vida Nueva. Las personas que crecimos sin Cristo, que hemos vivido parte de nuestra vida sin Cristo, cometimos muchos errores y algunos errores con consecuencias terribles, a veces irreparables. Hay quienes en su vida sin Cristo han perdido la familia, han perdido su salud, sus finanzas, sus negocios, su libertad. Y cuando nosotros estamos en una condición como esa, identificamos que en ese momento nuestra vida es el resultado de las decisiones que hemos tomado y podemos leer el Evangelio o escuchar el Evangelio de Jesucristo, descubrimos que hay nueva vida en Cristo. Muchos estamos cansados, estamos sin ganas de seguir en la misma rutina, en el mismo estilo de vida, pero cuando uno descubre que hay una posibilidad de una vida nueva, pues si yo quiero una vida nueva. El asunto es que la vida nueva en Cristo no solo se refiere a salvarnos de las consecuencias de nuestros errores o pecados. La vida nueva en Cristo va más allá que eso. La vida en Cristo es vida nueva en todo sentido, y en el principal, que es el más importante, es que Cristo tome el control de nuestra vida. Porque si nosotros seguimos controlando nuestra vida, la vida no tendrá nada de nuevo. ¿Por qué? Porque una vez controlamos la vida y nuestra vida y nos equivocamos y nos perdimos, dice la Biblia que algunos profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, la vida nueva, la vida en Cristo es dejar de existir, es dejar de tener el control de nosotros, de nuestra familia, de nuestros planes, de nuestros proyectos. Es dejar que Él sea el que decida, que Él tome las decisiones, que tome las riendas de nuestra vida, o que nosotros decidamos dejar que Él sea el que gobierne nuestra vida. Gálatas capítulo 2, verso 18. Por favor. ¿Sí me escucharon? Perdón, es que me quité el micrófono. Si alguien me puede apagar este aire, porfa. Gálatas capítulo 2, verso 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque si ¿qué? Transgresor me hago. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una escritura que tenemos que leer con cuidado, que tenemos que repasar, que tenemos que meditar. Ciertamente habla del sistema religioso que no funcionó.
que no dio como resultado el arrepentimiento en la vida de los hombres. Sin embargo, nosotros podemos voltear a nuestra vida pasada sin Cristo y nos damos cuenta que sin Dios nuestra vida no funcionó. El asunto es que dice algo bien interesante, algo casi imposible de creer. Como una persona va a pretender edificar las cosas que ya destruyó. Bueno, porque esa es la tendencia desde la perspectiva humana, mundana, terrenal. Sin embargo, nos está diciendo algo esta escritura, que cuando alguien trata de volver a edificar las cosas que destruyó, dice, transgresor se hace. La palabra transgresor se refiere a una persona que desobedece, un rebelde o un apóstata, aquel que niega la fe. Entonces, cuando nosotros escuchamos la oferta de la vida nueva, de la nueva vida en Cristo Jesús, nosotros esperamos que nuestros problemas personales, familiares, de salud, de finanzas, se resuelvan. Sin embargo, el Señor Jesús no vino a resolver tu vida terrenal. El Señor Jesús vino, número uno, a reconciliarnos con el Padre y a salvarnos del infierno. Y número dos, a enseñarnos que no hay otra manera de vivir una vida nueva si no estamos en Cristo. Jesús vino para hacer de ti una nueva criatura. Y damos gracias a Dios por la restauración de las familias, damos gracias a Dios por la prosperidad, por las sanidades, por los milagros, porque el Espíritu Santo nos ha dado sabiduría para resolver nuestros problemas, pero no es el propósito principal. Hay personas que no conocen a Dios, que no leen la Biblia, que no creen en Dios y resuelven sus problemas. Hay personas adictos a drogas, a ciertas cosas, y no buscan de Dios y superan las adicciones sin necesidad de aceptar a Jesucristo. Entonces, el propósito principal de Jesucristo no es resolver o salvarnos de las consecuencias de nuestros errores terrenales. El propósito principal de Jesucristo al venir a esta tierra es llevarnos a la vida eterna. A que seamos conscientes que necesitamos vivir de tal manera que nuestras decisiones presentes resuenen en la eternidad, trasciendan tiempo y espacio. Las personas que buscan en Cristo la solución a sus problemas, las personas que buscan sanidad en Cristo, que buscan restauración de su matrimonio en Cristo, la mayoría de las veces, una vez que esos problemas se resuelven, se apartan de Él, porque ya no lo necesitan. Problema solucionado, ya no hay problemas que resolver, ya no necesito a Cristo. Ya retomo el control de la vida, pero si yo vuelvo a edificar o a reedificar lo que un día destruí, soy un rebelde. No porque Dios no quiera que edifiquemos nuestra vida, pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, dice la palabra. Entonces no se trata de nosotros buscar reedificar la familia, sino de que sea Él en nosotros, que sea Él el que edifique nuevamente la familia. Al apartarse de Cristo nos convertimos en transgresores o apóstatas. Ahora, es increíble, te decía ahorita, es difícil de... ¿Cómo puede ser posible que un hombre, después de haber lastimado a su familia, a la gente, a las personas que más ama, de haber maltratado y después de tener un acercamiento a Dios y experimentar una restauración, pretenda otra vez alejarse de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible no entenderlo? Sí es posible, claro que es posible. Esto sucede muy a menudo porque
las personas buscan resolver sus problemas, no buscan nacer de nuevo. Y una nueva vida no es posible sin un nuevo nacimiento. Porque todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Entonces, si yo he sembrado maltrato, si yo he sembrado pecado, si yo he sembrado injusticia, ¿qué voy a cosechar? Exactamente lo mismo. Y es un ciclo imposible de romper, humanamente hablando. Si yo he sembrado maltrato en el corazón de mi esposa, si yo la he hecho sufrir, si yo la he hecho llorar, no puedo pretender cosechar de ella alegría, respeto, caricias, cariño, comprensión, porque yo no lo he sembrado. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso va a cosechar. Y te repito, es un círculo imposible de romper humanamente hablando, porque es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo se puede romper ese ciclo? Naciendo de nuevo. Es la única manera. Naciendo de nuevo, dando lugar a la vida nueva, a la vida en Cristo. Salmo 37, verso 37 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Cualquier persona que se aleja de Dios y vuelve a tomar el control de su vida personal, de su familia, se convierte en un transgresor. Y aquí la palabra de Dios dice que los transgresores serán destruidos. Si Dios ya nos salvó por medio de Jesucristo, ¿por qué insistimos en seguir tomando la rienda de nuestra vida? ¿Por qué insistimos en retomar el estilo de vida que solamente trajo resultados negativos a nosotros? Porque no hemos nacido de nuevo. Segunda a los Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué está hablando esta escritura cuando dice las cosas viejas pasaron? ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? Porque no está hablando de la vida de pecado. Ahora yo estoy en Cristo y el pecado que yo vivía ya pasó. Eso no es cierto. Si nosotros venimos viviendo una vida de pecado, aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, seguimos pecando, seguimos siendo tentados a lo mismo. No desapareció por arte de magia. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Lo explica perfectamente el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Está hablando de la manera en que nosotros nos relacionamos con las demás personas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no nos relacionamos como lo hacíamos carnalmente. Ahora en Cristo lo hacemos a la manera de Cristo. No se refiere a la vida de pecado ni de sus consecuencias. Se refiere a la manera en que interactuamos con otros. Como nuevas criaturas según Dios. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabes que la palabra conocer se puede traducir como presentarse? ¿Cómo te presentas con los demás? Hay personas que les llamas por su nombre y se ofenden. ¿Cómo estás, Cachino? Licenciado Cachino, aunque le cueste poquito. ¿Cómo nos presentamos con los demás? ¿Qué pretendemos a la hora de presentarnos con los demás? Impactar a los otros con nuestros logros,
con nuestras habilidades, con nuestros dones o talentos. ¿Cómo está, hermano? Profeta, soy profeta. Profeta Cachino, mucho gusto. De manera que nosotros de aquí en adelante ya no nos presentamos con los demás según la carne. Eso dice la palabra de Dios. La persona que más trasciende en el Nuevo Testamento después de los evangelios, y obviamente el actor principal, que es Jesús, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el erudito más grande del Nuevo Testamento. ¿Cómo se presentaba Pablo? Teniendo unas cartas impresionantes, teniendo credenciales, títulos, reconocimientos impresionantes para su época. Romanos capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Solamente en un versículo le toma o lo aprovecha también para decirle a los romanos: hola, soy Pablo y soy un esclavo de Jesucristo. He sido llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. Así es que no pretendan invitarme a hacer nada que me saque del evangelio, porque he entendido que estoy apartado, santificado para el evangelio de Dios. Después de los primeros 7 versículos, en el versículo 8, ya cuando empieza a hablar, comienza diciendo: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. No empezó un discurso con sabiduría, con revelación. No empezó su discurso, su carta, apantallando con palabras técnicas. Dijo: antes que nada, primeramente, doy gracias a Dios. Y es un ejemplo de un hombre que tenía todo para gloriarse, todos los logros. Pero ese hombre es el que escribe: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces la vida nueva no es empezar de cero como algunos creemos. No es comenzar de cero cuando los matrimonios están en algún punto de quiebre, cuando la relación está bien desgastada y los dos deciden darse una segunda oportunidad. Es un dicho muy común: vamos a darnos otra oportunidad, vamos a empezar de cero. ¿Qué te garantiza que no vas a volver a fracasar? De hecho, la palabra de Dios te garantiza el fracaso. Porque no se trata de empezar de cero. Se trata de dejar de existir. Se trata de permitir que sea Él el que ahora tome las riendas de nuestra vida personal, matrimonial, familiar, etcétera, etcétera. En la vida nueva, la persona más importante es Jesucristo. No eres tú, no es tu matrimonio, no es tu familia, no son tus hijos, no son tus finanzas. No puede haber nada más importante para nosotros que Jesucristo, porque si hay algo más importante que Jesucristo, entonces estamos regresando al mismo estilo de vida que trajo como consecuencia perdición a nuestra vida. Mateo capítulo 16, verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si alguno quiere seguirme,
No podemos seguir a Jesús con nuestras ideas, aunque sean buenas. No, Dios no necesita nuestras buenas intenciones. Él lo que espera de nosotros es que nos neguemos, que dejemos de controlar nuestra vida. Dice, ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Cruz es un símbolo de muerte. Y después, sígueme. Ahora, si el propósito de la muerte de Jesús fuera salvar tu vida personal, tu familia, tu salud, tus finanzas, ¿por qué diría niégate a ti mismo? Si negarnos a nosotros mismos precisamente es no dejar de, negarnos a nosotros mismos es no condescender con nuestros deseos y con nuestros apetitos. Una persona que se niega a sí misma es aquella que se sujeta y que se deja gobernar no por su juicio, sino por el dictamen de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Es aquella que deja de aplicar el sentido común, la sabiduría humana. Una persona que ha aprendido a negarse es aquella que dice, es que aquí no importa lo que yo quiera, aquí importa lo que Dios ha preparado para mí. Es que aquí no importa si me gusta, no es importante si lo entiendo, si tiene sentido o no tiene sentido, es por fe. Gracias a Dios cuando descubrimos en su palabra cosas que tienen sentido para nosotros. Pero si no tiene sentido, no importa. Si Él lo dice, Él no miente. Y precisamente Él llama las cosas que no son como si fueran. Y todo lo creó, todo lo ha creado para gloria de Él. Yo te repito, en Cristo hay sanidad, hay restauración, hay prosperidad, hay reconciliación, etcétera, etcétera. Pero no es el propósito principal. Esas son añadiduras. ¿Cómo se consiguen las añadiduras? Nosotros a veces las llamamos bendiciones. La Biblia las llama añadiduras. ¿Cómo yo puedo tener una añadidura de parte de Dios pagando un precio mayor? ¿Cuántos han ido a un restaurante de hamburguesas y llegas y pides una hamburguesa? ¿Qué desea ordenar? Una hamburguesa. Y tiene un precio. ¿Gustaría agregar papas y refresco? Sí, subió el precio. ¿Desea agrandar sus papas y refrescos? Sí, volvió a subir el precio. ¿Quieres vida eterna?, nos pregunta Dios. Sí, necesitas creer en Jesucristo, nada más. Y vivir tu vida de manera congruente a lo que dices que estás creyendo. Pero quieres sustento, o sea, quieres alimento, quieres comida, quieres vestido, quieres casa. Sí, el precio aumenta. Para ser salvo solamente necesito creer en Jesucristo y caminar conforme a lo que digo que estoy creyendo. Pero para recibir el sustento de Dios necesito pagar un precio. Aumentó. Dice Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, las personas que no buscan a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema es que yo quiero tener fe para que Dios me dé de comer, pero Dios dice, no, así no te voy a dar de comer. Si tú crees que yo te voy a dar, pues sí, sal a trabajar. Ahorita nos ponía una ilustración, Enrique, de cómo sin importar si el clima azotó el nido, las aves no dejan de adorar a Dios.
Después de la tormenta probablemente no hay alimento o no se encuentra el alimento tan fácil, pero eso no cambia que ellos al amanecer empiezan a cantarle a Dios. Pero ellos no se quedan en el árbol cantando y esperando que Dios les lleve el alimento. Primeramente alaban a Dios, cantan a Dios, embellecen las mañanas con su canto y después salen a buscar la comida. Y nosotros a veces no, nosotros decimos, yo creo en Jesús, soy salvo y yo creo que Él me va a mandar ahorita una despensa. Y en el ejemplo que Dios nos da, en el contexto de Mateo 6, pone a las aves como ejemplo. Entonces hay cosas que solamente necesito creer, pero hay otras que necesito hacer algo más, como por ejemplo el sustento. Necesito buscar, no nada más creer, necesito accionar de acuerdo a mi fe. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 en la Nueva Traducción Viviente dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. No estamos hablando de que no busques felicidad, que no busques diversión, no, pero que antes que todo eso busques primeramente el reino de Dios. Entonces la pregunta sigue ahí: ¿qué es la vida nueva? Hay una porción en la Biblia que tiene un subtítulo. Los subtítulos son puestos por los que editaron la palabra de Dios. Dios no mandó la palabra de Dios con subtítulos, pero algunos intérpretes eruditos en esto pudieron añadir subtítulos para nosotros identificar a qué se refiere lo que estamos a punto de leer. Y hay una porción en Efesios capítulo 4, verso 17. Y los que traen su Biblia, probablemente en su teléfono o física, pueden ver un subtítulo que dice la vida nueva. ¿Qué es la vida nueva? Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es la nueva vida? Bueno, la nueva vida es vivir como hombres o mujeres creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La vida nueva, dice el verso 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes,
Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la vida nueva. La vida nueva no es empezar de cero y tomar el rumbo y evitar las cosas que yo creo que fueron los que afectaron el matrimonio. Fueron los que afectaron mi salud, fueron los que afectaron la familia o las finanzas. No. La vida nueva no es esa. La vida nueva es hacer lo que Dios está diciendo en su palabra. Todo cristiano dice que Jesucristo es su Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos comprobar si Jesucristo es el Señor de un cristiano? Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las personas que tienen a Jesucristo como Señor son los que hacen la voluntad del Padre. Cuando Jesús es mi Señor, mi prioridad es hacer la voluntad del Padre en todo sentido. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Es un misterio. ¿Cómo puedo yo descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Algunos todavía no lo saben porque no han leído la Biblia. Así de sencillo. Dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es ¿qué? Otra vez. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La vida nueva es la búsqueda constante de la santidad. Todo aquel que no ha nacido de nuevo no busca la santidad porque no le interesa la voluntad de Dios. Y no buscamos la santidad por gusto, porque a la carne no le gusta la santidad. Más bien lo hacemos por obediencia y por las promesas que vienen para los santos. Santidad o ser santo no es no pecar. Una persona santa es aquella que se ha decidido a dejar su vida pasada y a comenzar a caminar en obediencia a Dios. Una persona santa puede cometer errores y puede pecar, pero está enfocado a no pecar y a no cometer errores. Una persona santa no justifica sus errores ni sus pecados. No dice nadie es perfecto. No dice no pongas tu mirada en mí, porque yo soy hombre y fallo y puedo caer, y si tú tenías tu fe en mí, te voy a decepcionar. Esa no es una persona santa. El apóstol Pablo dice algo que muy pocos nos pudiéramos atrever a decirlo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué convicción tenía Pablo para poder decir: no batallen, hagan lo que yo hago? Vivan como yo vivo, hablen como yo hablo, porque yo hago lo que dice Cristo, hablo como Cristo habla y digo lo que Cristo dice. Qué impresionante convicción de este hombre, de estar caminando una vida en santificación. No solamente buscamos la santidad porque es un mandamiento o es la voluntad de Dios, sino también hay una promesa. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Comenzamos leyendo una escritura en el Salmo 37:37 que dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso. ¿Para quién? Para el hombre de paz, para el hombre de paz. Esta escritura dice: seguid la paz con todo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todo. ¿Por qué? Porque hay un final dichoso para los pacificadores. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
¿Quieres ver a Dios en tu vida personal? ¿Quieres ver a Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, negocios, en tu salud? Necesitas buscar la santidad, ser santo. Pero el problema es que se nos ha predicado que Dios hará grandes cosas en nuestra vida. Y esto nos ha motivado a estar esperando, expectantes del éxito. Pero Jesucristo no vino a dar su vida en la cruz para que tuvieras éxito. Hay gente de éxito y no conoce a Dios. Sabes, a veces nosotros venimos a la iglesia y decimos: voy a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Pero ni siquiera sabemos lo que esto quiere decir. Muchos venimos a la iglesia buscando una respuesta a nuestros problemas. Voy a ir a la iglesia y yo necesito que Dios me hable. ¿Qué hago con mi esposa? Alguna dirá: ¿qué hago con mi marido, Señor? Háblame, por favor. Hoy la predicación habló de todo menos del matrimonio. Y hay gente que dice: no, Dios no me habló. Hablaron de otras cosas, pero no hablaron del matrimonio. Hay gente que se cambia de iglesia en iglesia porque dice: es que ahí no habla Dios. Es que tú no estás buscando escuchar a Dios, tú estás buscando resolver un problema, y son cosas diferentes. Si tú tienes problemas por resolver, te toca abrir la Biblia, escudriñar las escrituras y buscar la respuesta a tus problemas. Pero cuando venimos a la casa de Dios, venimos a escuchar la voz de Dios, lo que Dios considera necesario que escuchemos, sin importar que el mensaje de hoy traiga respuesta a mi vida matrimonial, a mi vida financiera, a mi vida familiar. Ese no es el punto. No venimos aquí a eso. Venimos a escuchar lo que Dios está hablando a su iglesia. Pero si después de esto sigo teniendo problemas familiares, necesito leer la Biblia, abrir la Biblia, buscar cómo resuelvo mis problemas. Hay gente que ha puesto un ultimátum a Dios: voy a ir a la iglesia, voy a Comunidad de Nuevo Laredo, a este lugar, y si hoy no me hablas, quiere decir que me tengo que cambiar de iglesia. Pero ellos no entienden lo que es escuchar la voz de Dios. No entienden lo que es escuchar a Dios. Si aquí se abre la palabra y se lee en voz alta, que estamos escuchando palabra de Dios, nadie puede decir: hoy Dios no habló. Dios habló. Pero te repito por tercera ocasión, el asunto es que venimos aquí y en 40 minutos queremos que el predicador nos dé los pasos para resolver 30 años de maltrato matrimonial. Que nos dé el secreto, cómo perdonar a la nuera. Que nos diga cómo restaurar la vida familiar en 40 minutos. Hay otros un poquito peor. Hay otros que dicen: Señor, si no me sacas de mis problemas financieros, no vuelvo a ninguna iglesia, no pisaré ninguna iglesia. Me he encontrado personas que después de meses de no venir y no contestan llamadas y mensajes ni nada, nos los hemos encontrado y
en la calle. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿no te hemos visto por la iglesia? No, ni voy a regresar. Y no me fui a otra, no me fui a ninguna. Yo le dije a Dios, te doy 6 meses. Si en 6 meses no me resuelves esto, nunca más piso una iglesia. No me lo resolvió, hermano. Yo le dije. Qué cosa tan absurda. Porque Dios no resolvió algo que yo puedo resolver. Menosprecio la vida eterna y decido por una eternidad en el infierno. Porque Dios no me arregló la lavadora en los 6 meses que fui. Porque Dios no me arregló el matrimonio. Porque no se me quitó lo maldiciente o lo mentiroso o lo chismoso. Me voy al infierno porque Dios no hizo nada. Decido por la muerte eterna. Qué cosa tan absurda. Tal vez nadie nos lo ha planteado de esa manera, pero así es. Es que a mis hijos no se les quita lo rebelde. ¿Para qué vamos a la iglesia? O los hijos nos dicen, ¿para qué vamos a la iglesia? Mis papás no dejan de pelear. En la iglesia están de hipócritas con sus manos altas. En la semana se dan con la izquierda y la derecha el uno al otro. ¿Cuántos matrimonios resuelven sus problemas sin Cristo? Millones alrededor del mundo. ¿Cuántos pueden superar sus problemas de carácter sin Cristo? Millones. No te lo digo en el sentido de que no vengas aquí, lo puedes hacer solo. Te lo quiero decir o te lo estoy diciendo en el sentido de que para nosotros debe de ser más fácil. Porque tenemos al que todo lo puede. Pero nosotros no lo podemos. Nunca lo vamos a poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de intentarlo. Deja que el Todopoderoso tome las riendas de tu vida. Pero debe de ser más fácil porque Él está con nosotros. Entonces se nos ha predicado, Dios hará grandes cosas con tu vida. Se nos ha profetizado, Dios dice, te voy a levantar y te voy a hacer millonario. ¿Para qué? ¿Qué gana Dios con tus millones? ¿Qué gana Dios con tu pobreza? ¿Por qué Dios te habría de hacer millonario? ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer, pero con un propósito divino. No para gastar en nuestros deleites, sino cuando un hombre ha nacido de nuevo, es aquel que dice, Señor, económicamente no me alcanza para darte una buena ofrenda. Mi corazón quiere darte más, pero tú sabes que doy lo más que puedo, pero dame la oportunidad. Voy a hacer un negocio. Voy a hacer un negocio que voy a administrar y que las ganancias, el propósito es expandir el reino de Dios en Nuevo Laredo. Vamos a abrir misiones, vamos a abrir casas de oración. Necesita la gente completa entender que si no se arrepienten de su estilo de vida, de pecado, se van a ir al infierno por la eternidad. No solamente no tengo, pero dame la sabiduría para hacer algo. Vamos a hacer algo. Escucho como 2 o 3 hombres constantemente que dicen,
Si cada uno de nosotros da 2,000 pesos al mes, en tanto tiempo tendríamos tanto dinero. Hay que hacer algo. Empiézale tú. No. O sea, que todos. Empiézalo tú. ¿Por qué tienes que esperar que todos? Si tú quieres dar algo, no puedes depender de lo que los demás hagan. Si Dios lo ha puesto en tu corazón, puedes animar a los demás, puedes tratar de organizar algo, pero no tienen por qué hacer ellos lo que tú estás sintiendo, porque la ofrenda es por revelación, es lo que Dios pone en tu corazón. Hazlo tú. No, pero pues si yo nomás ahorita doy 2,000, pues no es trascendente. Es que no se trata de que sea trascendente, se trata de que si Dios está poniendo eso en tu corazón, tienes que obedecerlo. Deja que los demás, Dios les revele. Deja que los demás, Dios trate con ellos. Tú da lo que Dios te ha puesto, porque si no lo das, estás en desobediencia. Pero nos cuesta tanto negarnos a nosotros mismos. Nos cuesta tanto. Pero no podemos seguir a Jesucristo sin negación. Hay personas que llegan y han llegado y nos dicen: pastor, ¿qué necesita la iglesia? Pues muchas cosas. ¿Qué visión tienes? ¿Quieres pintar la iglesia? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Cuenta con 100,000 pesos. Yo te voy a apoyar con 100,000 pesos. Dime qué se necesita y yo lo compro. Quiere comprar con dinero robado, porque esos 100,000 pesos es su diezmo. Pero no quiere entregarlo. Quiere decir, ¿qué se necesita? Cuente con 100. ¿Para qué? Para que luego digamos: oh, miren, aquí el hermano donó las bocinas con un dinero que no era de él, con un dinero que es de Dios. ¿Qué? Nunca voy a poder comprender que dispuesto a despojarte de algo, al final de cuentas lo hagas mal. Alguien pudiera decir: bueno, se despojó de esos 100,000 pesos. Llegaron a la iglesia, pero la Biblia no dice que debe de ser así. La Biblia dice que lo traigas al alfolí. Por eso te digo, nunca entenderé. Y todos en diferentes áreas, de diferentes maneras, a veces cometemos ese error. Cuando Dios nos dice: ve y pide perdón, y vamos, pero vamos con nuestra cara de enojado, de no quiero estar aquí. No, pues no vine. ¿Qué? No, perdón. Si quieres, si no, no. No te entiendo. Una vez llegó un hombre que levantó un falso aquí y lastimó a algunas familias y se fue de la iglesia. Y estaba yo en casa de mi padre siendo el pastor de aquí. Estábamos en la cochera y llegó, se estacionó y de la acera de enfrente dijo: Armando. No dijo pastor ni nada, a mi papá. Le dijo: Armando, vengo a pedirte perdón porque Dios me dijo, si me perdonas o no, allá tú. Y se subió y se fue. Si ya viniste a hacerlo, hazlo bien, amigo. Ni siquiera dio oportunidad para que se le dijera: bueno, no, con todo y lo que pasó, no tenemos un resentimiento ni nada. Ese mismo día te perdonamos, porque hemos aprendido a perdonar, a desechar la ofensa, a no retenerla.
No dio oportunidad ni para que se eligiera. Hermanos, bueno, no sentimos que tengamos que perdonarte, pero te perdonamos, no pasa nada. Nunca entenderé porque si ya estabas ahí donde tenías que estar, no hiciste las cosas como Dios dijo que las hicieras. Ya estamos aquí en la iglesia. Ya estamos aquí. ¿Por qué no disponemos nuestro corazón? ¿Por qué no le decimos: Señor, necesito nacer de nuevo? Ya estoy aquí. Estoy en tu casa, está su presencia, está todo. Entonces el propósito de Dios para nosotros no es nuestro éxito en la tierra, es su gloria. Que Él sea glorificado en todo lo que hagamos. Y su gloria es algo que Dios no comparte con nadie. Que todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea para gloria de Dios. Efesios 1:3, voy a terminar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Voy a hacer una pausa. Aquí no dice que nos bendecirá. Aquí dice que ya nos bendijo. Quiero hacer un comentario que va a sonar tajante, fuerte y para algunos hasta una herejía o locura. Pero acabamos de leer, lo voy a leer una vez más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Dios ya no bendice. Si tú viniste aquí buscando una bendición, no la vas a encontrar. Porque no puedes encontrar algo que ya tienes. No puedes buscar algo que ya tienes, que ya es tuyo, que ya te pertenece. Pero esta escritura es bien importante leerla con cuidado. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que tú o yo llamemos una bendición y que estamos esperando que Dios nos dé, ya nos la dio. ¿Dónde está? A lo mejor alguien no encuentra marido, esposa, y para esa persona un marido o una esposa es una bendición. Y si le decimos nosotros: no, ya la bendición llegó, y ella va a decir: ¿y el anillo para cuándo? No lo veo. Es que está en los lugares celestiales. Piloto aviador el hombre. ¿A qué se refiere esto? Mi bendición está en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo le hago para bajarla de los lugares celestiales aquí en la tierra donde yo la necesito? Porque, por ejemplo, puede haber algún enfermo que dice: yo necesito sanidad, pero la Biblia dice que Jesucristo llevó toda enfermedad a la cruz, y a lo mejor ese enfermo va a decir: todas menos esta, porque mírame, estoy enfermo. No, Él dice que llevó todas las enfermedades a la cruz. ¿Y por qué estoy enfermo yo? ¿Dónde está la bendición de la sanidad que yo necesito? Está en los lugares celestiales. Ya, ¿para qué? Si el cuerpo está aquí con los pies en la tierra, ¿cómo la bajo?
Mira, sigamos leyendo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están, ¿dónde? Como las que están, ¿dónde? En la tierra. ¿Cómo bajo la bendición de lugares celestiales a la tierra? Cuando yo estoy en Cristo. No es lo mismo que Él esté conmigo a que yo esté en Él. Son dos cosas diferentes. Estar en Cristo es dejar que Él tome completo control de nuestra vida. La Biblia dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos nos esforzamos por no pecar y terminamos pecando. La única manera de no pecar es vivir en el Espíritu. Es la única manera. Pero nosotros nos enfocamos: no voy a caer, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, y no lo pudo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece se convirtió en un rezo, en un conjuro, en unas palabras mágicas. Pero no tuvo el discernimiento de decir: todo lo puedo en Cristo, y entendiendo que el contexto es economía. No habla de superación de otras cosas, ni de conquista de otras cosas, sino dice: mi fortaleza es Cristo, sin importar si estoy pobre o estoy rico. A eso se refiere. Entonces, vida nueva no es empezar de cero, es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Que Él sea la cabeza, que Él dirija. Nos ponemos de pie. Señor, en esta hora te queremos decir: que creíamos haber nacido de nuevo, pero realmente necesitamos nacer de nuevo. Te aceptamos como Salvador porque necesitábamos salvación, pero no como Señor. Y si lo hicimos fue de palabra, porque no te hemos cedido el señorío de nuestra vida. Ayúdanos a morir, a negarnos a nosotros mismos, a que seas tú en nosotros, que sea tu vida la vida que busquemos.
Que el éxito, Señor, que disfrutemos, que experimentemos, sea el éxito desde tu perspectiva. Que la prosperidad ciertamente es para disfrutarse, pero también tiene un propósito divino. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran, Señor. Y en ese sentido sabemos, Señor, que todo aquel que prospera tiene derecho a disfrutar de la prosperidad. Pero si nos hemos olvidado del propósito divino, Señor, de la prosperidad, o de nuestra salud, o de nuestra felicidad, o de nuestra paz, recuérdanoslo, Señor. No es necesario que padezcamos tribulaciones. Hoy te decimos, habla, te pedimos, te rogamos, habla nuestra vida. Quita toda tiniebla que no permite que veamos la vida de la manera correcta, la vida nueva. Señor, si hemos retomado las riendas en algunas áreas de nuestra vida, hoy en este día te decimos, aquí están de nuevo. Hazlo tú. Tú dirige el rumbo. Nosotros te seguiremos. Espíritu Santo, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Te rogamos que nos des discernimiento para hacer la voluntad del Padre. Repite conmigo: Padre Celestial, en este día, entendiendo tu palabra, yo reconozco que necesito nacer de nuevo. Hay cosas que para mi mente no son posibles de creer. Hay cosas que en mi entendimiento no creo poder lograr. Pero en este día yo te entrego mi mente, mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Yo necesito nacer de nuevo para que tu voluntad se cumpla en mi vida. Ayúdame a caminar el camino a la santidad, porque entiendo en tu palabra que cualquiera que camine ese camino no se extraviará. Dame la sabiduría, dame la fe, la confianza, la paciencia para poder esperar que lo hagas tú. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Que tengan una excelente semana. Si alguien necesita oración, estamos para servirles. Si no, estamos despedidos. Nos vemos entre semana. Bendiciones.